La gestión del gobierno en Antel generó el año pasado varias disputas con la oposición y el sindicato de funcionarios de la empresa. El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, asumió con la promesa de austeridad y con el desafío de que Antel sea líder, pero en un marco de competencia. Fue muy crítico con algunas inversiones, como el Antel Arena. Dispuso la baja del gasto en algunos rubros, como el auspicio de actividades deportivas, y resolvió el cierre de algunas áreas de negocios, como la generación de contenidos para la plataforma Vera Más. Desde el Frente Amplio se cuestionó ese cambio de rumbo y el sindicato denunció que se está debilitando a Antel en favor de los competidores privados. Esta discusión no se agotó, va a seguir este año, por ejemplo, cuando se avance en la Cámara de Diputados con el proyecto de nueva ley de medios de comunicación. ¿Cómo se moverá Antel en este escenario? ¿Qué inversiones tiene previstas para 2021? Bueno, de esos y otros temas vamos a conversar a partir de este momento con el ingeniero Gabriel Gurméndez. Ingeniero Gurméndez, buen día, gracias por visitarnos. Buen día, Emiliano, ¿qué tal? Hace tiempo que no conversábamos. La verdad que sí, que sí. Usted estaba dedicado al sector privado. Yo estaba dedicado al sector privado desde mi última asignación pública, que había sido cuando dejé el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, durante el gobierno de Jorge Valle, en noviembre del 2004, después de la elección. Y ahora lo llaman, sorpresivamente para muchos, para presidir Antel. Un llamado que ocurre en medio de turbulencias, ¿no? Porque se dio en junio, luego de que el presidente de la calle Pou le pidió la renuncia al ingeniero Guillermo Iglesias, que fue el presidente de Antel designado originalmente por el nuevo gobierno. ¿A usted lo tomó de forma inesperada esa convocatoria de la calle Pou, o de algún modo su nombre había estado en consideración antes para ese lugar? Francamente, no sé si habrá estado en consideración antes, a mí nadie me lo hizo llegar. Yo estaba trabajando en teletrabajo en mi casa, dedicado a mi actividad privada, cuando recibí el llamado del presidente. Sorpresivamente, me convocó a tomar un café en Torre Ejecutiva, y aquí andamos. No, se lo pregunto porque usted conoce la empresa, ¿no? Había sido presidente en 2002, en la presidencia del doctor Valle, y antes, en 1990, gobierno de la calle Herrera, había integrado el directorio. Exactamente. Dicen que siempre se vuelve al primer amor, ¿no? ¿Y eso amor, Antel? Aquí estamos. No, realmente para mí fue una distinción que el presidente de la República me haya convocado en un momento de particulares dificultades para asumir esta responsabilidad. Y digo distinción porque haya pensado en mí precisamente en un momento tan difícil, y además siendo una persona que notoriamente no formaba parte del partido político que él integra. Pero realmente no me costó mucho, porque creo que es un lugar desde donde uno puede realmente hacer algo, precisamente porque además tenía conocimiento de la empresa y de la compañía, aunque es una empresa distinta. En el sector de las telecomunicaciones, el dinamismo, la vorágine tecnológica y los cambios hacen que nada sea igual. A mí me tocaron 3 tiempos realmente, absolutamente distintos en la vida de la empresa. En los días inmediatos a la remoción de Iglesias, el comentario general fue que a Iglesias le había faltado cintura política cuando aprobó aquella presupuestación de funcionarios sin consultar al Poder Ejecutivo. Y se señalaba además que el nuevo presidente de Antel debía tener un perfil más político. ¿Usted tiene ese perfil? Yo creo que las empresas públicas son entidades, en definitiva, que forman parte del Estado, que están regidas por una normativa legal, bajo el amparo de la Constitución. La designación misma es un proceso político en el que pasa por una designación del Poder Ejecutivo y del Parlamento. O sea que son figuras esencialmente de manejo político en cuanto a la visibilidad, a la afectación de tanta gente, a la propiedad de la empresa, porque son instrumentos, en definitiva, instrumentos del gobierno para desarrollar sus políticas públicas. Entonces, pensar que desde esta posición uno no requiere habilidades políticas o de liderazgo, de relacionamiento institucional o político, creo que o sea, el famoso
debate entre técnicos y políticos creo que es de falsa oposición, ¿no? No, pero además en su caso hay una trayectoria previa vinculada a la política, al Partido Colorado, a la 15. Yo desde siempre estuve al lado del doctor Jorge Valle, desde el plebiscito de 1980, cuando hicimos el combate contra la dictadura, siempre la acompañé, hice una carrera. El tema es que en la vida a veces uno no puede, tiene que ir optando en función de las necesidades de cada momento. Entonces yo tuve una entrada intermitente en la vida pública y en la vida privada. Iglesias había declarado que Antel es un pequeño milagro de las telecomunicaciones. ¿Cuál es su visión global de la empresa? Yo creo que es una empresa que tiene una cantidad de fortalezas importantes, que todos la reconocemos. Naturalmente, digo, en principio basta mirar hacer la mirada de su participación del mercado en un sector donde es competitivo, como es el de la telefonía celular, donde es líder. Ha tenido la habilidad de mantenerse en la vanguardia tecnológica, ha sido capaz de incorporar los cambios tecnológicos en su debido momento y distintas etapas, y esto no es un tema de ahora, es un tema hablábamos hace un rato que nosotros estuvimos en el directorio en el año 90. En el año 90 inauguramos la telefonía celular, en aquel momento bajo la modalidad de arrendamiento con lo que era Movicom o Aviatar. Después, cuando fuimos presidentes... La primera empresa de telefonía celular no fue Antel. No fue directamente Antel. Sí, fue Antel legalmente, porque se hizo a través de un mecanismo y era la uruguaya, una especie de arrendamiento de servicios, pero ejecutada por privados, con tecnología de privados y comercialización de privados bajo una modalidad bastante particular, porque el marco regulatorio del Uruguay en aquel momento no lo permitía. Pero después, no sé, en el año 2003 nosotros lanzamos la tecnología celular de GSM, después incorporamos los ADSL, es decir, tiene una trayectoria histórica que la ha puesto normalmente siempre en el liderazgo tecnológico, tiene capacidades técnicas importantes, un equipo profesional robusto, de gente muy capaz, ingenieros y técnicos de distinta naturaleza muy capaces, así que tiene una cantidad de fortalezas importantes y tiene una cantidad de debilidades. ¿Cuáles son las debilidades según el diagnóstico que usted hace? Digo, en este estado, en el estado actual, creo que tiene debilidades importantes en la gestión. Digo, me parece que Antel ha tenido una primera debilidad en los últimos tiempos que fue perdiendo foco estratégico en cuanto a que las empresas al final del día están al servicio de la gente y al servicio del cliente. Y uno ve a veces una Antel que estaba más centrada en sí mismo que en el cliente en sí. Eso se veía, por ejemplo, en el proceso de las inversiones, ¿no? En la determinación de las prioridades del gasto. Es decir, el hecho de volcar tantos recursos no quiero volver a mencionar a la Antel Arena, pero es como una presencia, un fantasma ahí que parece que hay que exorcizar porque siempre está presente, pero claramente denotó un desvío de recursos enormes, millonarios, hacia una actividad que no era central de lo que eran las necesidades obvias de servicio al cliente. Y cuando digo necesidades obvias, basta ir a un lugar remoto, a una localidad del interior profundo del Uruguay, para darse cuenta de ese contraste tan brutal de gente que no tiene acceso a la conectividad mínima para poder desarrollar, por ejemplo, un curso escolar remoto, como quedó muy evidenciado en la pandemia, que desnudó un poco esas realidades. Entonces, veo en ese sentido, cuando hablamos de fortaleza, también se ve la debilidad esa de no haber puesto al cliente en el centro del escenario, que creo que es una pauta, un lineamiento estratégico que claramente nosotros vamos a tratar de lograr. Es decir, llama la atención, las empresas han tenido la necesidad de hacer una transformación digital en este nuevo mundo de la tecnología, en su relacionamiento con los clientes. Antel, que es una empresa per se, por su naturaleza tecnológica, creo que tiene grandes oportunidades de mejora en resolver cómo vincularse con sus clientes a través de mecanismos digitales. ¿Tiene grandes oportunidades de mejora o tiene atrasos en esa materia? ¿Cómo lo define usted? Yo creo que hay que siempre pensar por la positiva. Cuando uno dice grandes oportunidades de mejora es porque evidentemente creo que hay un rezago a subsanar. ¿Casos? ¿Algún caso? Y el relacionamiento con los clientes creo que claramente tiene esa oportunidad de mejora. Antel no es una empresa
digital. Nosotros tenemos como objeto, por ejemplo, este año, tratar de que absolutamente todas las interfaces con nuestros clientes se puedan resolver a través de una modalidad digital, que no haya que venir a firmar un documento, que no haya que venir hasta una sala de ventas. Las habrá para quienes lo prefieren así o tienen esa dificultad con la tecnología, pero ese es un proceso. Es muy emblemático el ejemplo hacia la interna de Antel para entender esto. Antel es una empresa que no tiene para su gestión interna y su manejo administrativo interno aún un expediente electrónico. Leí eso en alguna declaración pública suya previa. No lo sabía. Efectivamente, Antel no tiene expediente electrónico, pero está en proceso, eso está en preparación. Acabamos de firmar un acuerdo con UTE para instrumentarlo, y además vamos a instrumentar también el mecanismo de la firma electrónica de los documentos para poder agilizar los procesos administrativos. Y esto lo digo un poco porque no con afán crítico, sino con afán de ver dónde estamos parados para ver dónde queremos llegar. Yo creo que el cliente-centrismo me parece que es un principio orientador básico de nuestro esfuerzo. El liderazgo tecnológico, que fue una virtud de la empresa en el pasado, es algo que nosotros realmente mantenemos como visión de avance. Nos va a tocar, así como nos tocó en su momento inaugurar la telefonía celular en los 90, traer la tecnología GSM en el 2003, va a ser el tiempo del 5G. La transformación digital hacia nuestros clientes es otro principio orientador, y la agilidad organizacional es realmente otra de las cosas. Este mercado es muy rápido, y a camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. O sea, uno tiene que identifica una necesidad de sus clientes, desarrolla un producto, tiene que ser muy ágil para ponerlo al mercado, porque si no nos pasa el agua por arriba. Y otro principio orientador muy importante, y que tiene que ver también de vuelta con la proyección hacia el futuro, es mantener el pulso inversor, mantener un impulso inversor que además, nuevamente en esta visión, siempre enfocado en lo principal, que es el cliente, y especialmente la infraestructura de telecomunicaciones. Un esfuerzo o un pulso inversor con la prioridad puesta en el desarrollo de la infraestructura, y acá lo digo como empresa pública, que creo que es muy relevante, con un énfasis especial puesto en el interior del Uruguay, donde creo que existe, así lo siento, por lo menos desde esta posición de presidente de Antel, si hay algo que realmente siento como clamor o como demanda, es el del interior del Uruguay, que en este avance ha quedado atrás. Sí, ese es un tema que aparece siempre que tratamos Antel, aparece en mensajes de los oyentes, por ejemplo, obviamente nuestros oyentes del interior, o oyentes que van y vienen con el interior, eso aparece. Ese es entonces el resumen de la hoja de ruta que usted se ha trazado. ¿Algunos objetivos concretos? Bueno, los objetivos sí se van estamos en pleno cierre de una visión a 4 años, pero objetivos uno siempre tiene. Yo le dije hoy, por ejemplo, en el año 2021 está muy claro que tenemos temas muy importantes. En tema de inversión, pensamos ejecutar inversiones por 152 millones de dólares. En términos de los últimos 2 años, esto significa básicamente un aumento del 20% de la inversión, volcado a culminar las obras de fibra óptica de la mayoría de las localidades del interior que quedaron a medio camino, y poniendo mucho énfasis en el área móvil, de vuelta en el interior del país. Vamos a dedicar el 85% de las inversiones de fibra óptica para el interior del Uruguay, y vamos a crecer un 20% las inversiones en móvil dirigido al interior del país, que son aproximadamente 800 obras. Tenemos un desafío desde el punto de vista regulatorio muy relevante, competitivo. El gobierno del Uruguay claramente está impulsando un mayor grado de competitividad en el mercado de las telecomunicaciones, ha fortalecido institucionalmente al organismo regulador, a la URSEC, para que desarrolle esa política, está promoviendo, ha sancionado en la ley de urgente consideración también la portabilidad numérica. Se está discutiendo en el Parlamento la ley de medios, que en lo que refiere a Antel, es una ley ajena a Antel, pero en lo que refiere a Antel tiene un capítulo donde introduce mayor competencia en el acceso a Internet. Entonces tenemos un desafío bien importante este año,
particularmente en el de la portabilidad numérica, que como decíamos, le da... A ver, la portabilidad numérica... Sí, la preocupación que ha planteado el sindicato SUTEL es que se va a perjudicar Antel. Se le va a dar más espacio en el mercado a los competidores privados. A ver, las empresas públicas están al servicio de la gente y las políticas públicas están para beneficio de la gente. La competencia y la apertura a mayor competencia en el mercado de las telecomunicaciones celulares en el Uruguay existe desde hace años. Y si alguien puede realmente evaluar el beneficio de esta mayor libertad para elegir, es el propio ciudadano y el propio cliente. Y en ese marco creo que se han beneficiado los clientes, se han beneficiado las empresas, se ha beneficiado Antel, porque le ha impuesto una disciplina, la disciplina que te impone esa puja por el cliente, esa puja por ofrecer mejores servicios, por mejorar tu eficiencia, que al final te robustece, te obliga a estar al día. Antel es una empresa en ese sentido mucho más robusta por estar en un marco de competencia. La portabilidad numérica le da a los clientes y a los ciudadanos un derecho más, a tener ese número casi como una propiedad, y a ser más flexible, más libre la posibilidad de optar y de migrar. Entonces al final es para... La preocupación que aparece y que ha sido señalada desde el gremio SUTEL y también desde la oposición política es que al no tener el usuario esa preocupación sobre que si se cambia de compañía va a perder el número al que está todo el mundo acostumbrado, bueno, seguramente va a ser objeto de bombardeo, sobre todo de parte de las compañías privadas, de planes promocionales que muchas veces serán a pérdida, con la idea justamente de salir a quitarle clientes a Antel de parte de compañías poderosas del ámbito internacional, etcétera, ¿no? Se ha hecho ese razonamiento. A ver, en un mercado competitivo la preocupación no tiene que ser tratar de agarrar a los clientes y meterlos bajo 7 cerrojos en una celda para que no se puedan mover. O quedar como el Uruguay, que es el último país de América Latina, atrás de Venezuela, que no le da a sus ciudadanos y a sus clientes la posibilidad de tener mayor flexibilidad para elegir. Yo creo que la preocupación central tiene que ser fortalecer la empresa, tener estrategias competitivas adecuadas, ofrecer buenos productos, hacer publicidad para vender esos productos y no para otra cosa, invertir donde tenemos que invertir y tratar de no solamente mantener nuestro liderazgo en el mercado, sino tratar de ofrecer para ganar. O sea, ¿por qué Antel no va a ser capaz de mantener un liderazgo que hoy tiene histórico desde hace muchos años? Creo que Antel la debilitamos y nos dedicamos a discutir las cosas que no son centrales a las necesidades de cualquier empresa, que deben ser estas, poner el foco en el cliente, tratar de invertir donde se necesita, desarrollar productos adecuados, salir a tiempo, y dedicar nuestras energías a defender la empresa en ese marco. Si no, es negar la realidad, Ya retomamos la entrevista esta mañana en Perspectiva con el ingeniero Gabriel Gurméndez, presidente del directorio de Antel. Ingeniero Gurméndez, entonces, en resumen, ¿cuánto invirtió Antel en 2020? ¿Cuánto va a invertir en 2021? Nosotros vamos a invertir en el 2021 aproximadamente un 20% más de lo que se invirtió en el año 2020. Y fundamentalmente dedicado también, como decíamos, a la infraestructura. El año 2021 son 152 millones de dólares lo que tenemos previsto invertir, y en el año 2020, no lo tengo por acá, pero me parece que fueron alrededor de 135 millones de dólares, incluyendo los pagos de espectro electromagnético, que es la adquisición de la porción de ondas de espectro radioeléctrico que se requiere para el desarrollo de la red de telefonía celular. Teniendo en cuenta esos números que acaba de dar y ese crecimiento en las inversiones, ¿cómo observa esa visión general que ha ido consolidándose en la oposición en cuanto a que Antel se le está debilitando y se le está poniendo en riesgo en los rubros en los que compite con privados? Yo creo que es al revés. Yo creo que Antel se la está fortaleciendo. Yo creo que el debilitamiento de Antel viene en la medida en que tenemos que recuperar terrenos
precisamente por esas cuestiones que advertíamos. Me parece que la manera de fortalecer Antel es volcando los recursos hacia donde se debe, poniéndole foco en el cliente, tratando de ser competitivo, tratando de ser más eficiente. Por ejemplo, Antel en el año 2020, a partir de las medidas de gestión, de austeridad y de foco en el cliente, logró tener un margen operativo de su EBITDA. A ver, para explicarlo en términos que todos los oyentes lo puedan entender, la relación entre los ingresos y los gastos del 38%. Son los mejores resultados operativos de la compañía desde el año 2011. O sea, hubo un deterioro a partir del año 2010 en el margen operativo que llegó a ser del 16% en el año 2014, año electoral. Nosotros ahora estamos en el 38%. Entonces, yo creo que esas son las medidas de fortalecimiento de las empresas. Las empresas van a poder ser más competitivas en la medida que son más eficientes, en la medida en que reducen grasa y adquieren musculatura, en la medida que adquieren dinámica comercial y empresarial, que ponen al foco en el cliente. Entonces, creo que el debilitamiento viene de la distracción. Cuando uno se gasta 118 millones de dólares en hacer un estadio para que lo disfruten algunos ciudadanos de la ciudad de Montevideo exclusivamente, y no todos, porque no todos tienen acceso a eso, y deja sin conectividad y sin cobertura al interior remoto del Uruguay que hablábamos recién, indudablemente que eso no favorece a una empresa de telecomunicaciones, no favorece a su capacidad de competencia, porque, por ejemplo, en Antel, uno de los objetivos para ser más competitivos y que tenemos planteado este año es una mayor cobertura territorial. Las rutas nacionales del Uruguay, y usted que viaja por el interior lo sabe, uno va por la ruta 1, o va por la ruta 5, o va por la ruta interbalnearia y se corta la señal. Entonces ahí es donde vamos a poner el foco para fortalecernos. Es muy interesante ese resumen o esa enumeración de inversiones concretas para subsanar carencias, para subsanar baches o debilidades. Si uno gasta 92 millones de dólares en publicidad, mal gastada, mal dirigida, que no está, digamos, cuando uno en una empresa en competencia, en cualquier negocio, decide asignar un presupuesto a la publicidad, tiene que estar pensando en qué le va a vender a sus clientes, a qué se va a dirigir. Cuando uno gasta así, a mansalva, sin tener muy claro el foco, vaya a saber con qué objetivo, sin una justificación, sin una lógica empresarial detrás del gasto, ¿usted cree que eso es fortalecer a la compañía? Eso es debilitarla, eso es drenarle recursos que se debieron haber dirigido a los clientes. Entonces, cuando uno mide estas unidades de medida en términos de Antel Arenas, por decirlo así, y ve que se van 118 millones para acá, 43 millones para el Antel Vera, y ve que se gastan 92 millones de dólares en 5 años en publicidad, o que se gastan 22 millones de dólares en un año electoral en publicidad, ¿sabe una cosa? Eso no es fortalecer a la empresa, eso es debilitar a la empresa. Y creo que el foco nuestro es precisamente el contrario. ¿Y sabe lo que por qué estamos obligados a hacerlo? Porque en la medida que hay más competencia, nos disciplina y nos obliga a ser mejores, a ser más eficientes, a ser más austeros, a manejar mejor los dineros de la gente. Esta es plata que no es de nosotros, es plata de la gente. Enseguida quiero preguntarle un poco más sobre lo que mencionó recién a propósito de reducciones de gastos, en dónde ustedes están disponiendo de reducciones de gastos, pero le preguntaba sobre las inversiones, etcétera, porque aparecen preguntas como esta, está entre los mensajes de los oyentes hoy. Rocío, ¿cuándo recuperaremos la calidad de internet que teníamos? Dice el oyente. Y es un comentario que se escucha y que aparece en la participación de la audiencia, como que en los últimos meses, quizás justamente a partir de la demanda fuerte que se dio con la emergencia sanitaria, se nota en los servicios de acceso a internet, en la fibra óptica incluso, se nota como una irregularidad. ¿Qué dice usted de eso? Yo creo que, la primera cosa es que si un cliente dice eso y nosotros tenemos foco en el cliente, tenemos que atender esa percepción del cliente. Yo no voy a contrarrestar una opinión con un cliente que es Rocío, y que Rocío me dice que está teniendo una situación de irregularidad en su servicio. Habrá que atender la situación de Rocío, ver en qué lo afecta.
Creo que tiene varias lecturas esto. Yo no voy a controvertir la percepción de los clientes, porque la percepción de los clientes es una realidad. Además, creo que los clientes de Antel y de tantas otras empresas, creo que esto pasa en muchísimos negocios, en la medida en que ahora todos tenemos nuestra voz, porque podemos tuitear cualquier desperfecto o cualquier situación, se exhibe y se demuestra algo que quizá estaba más soterrado. O sea que hay mayor publicidad, si se quiere, de los eventos de esta situación. Los clientes se hacen sentir más fuertemente en este nuevo mundo de las redes. Así que creo que eso es otra realidad. Desde el punto de vista de nuestra medición de los indicadores técnicos, la calidad de Internet que Antel ofrece es buena. Tiene una red de fibra óptica que es robusta, no se denotan problemas de saturación, los niveles de falla estadísticos se mantienen en buenos términos, la comparación internacional objetiva, medida en términos técnicos, es adecuada, pero siguen existiendo problemas. Creo que existen, además, como lo decía, hay una gran oportunidad de mejora en atender los reclamos de los clientes y ser ágiles en el diagnóstico y en la solución cuando existe una falla. Concretamente, en la respuesta a la nueva demanda que vino con la emergencia sanitaria. Digo nueva porque probablemente aumentó, pero sobre todo se redistribuyó, ¿no? Ahí creo que le está dando justo en el clavo. Porque esa percepción, vamos a ver, desde el 13 de marzo hasta ahora ha habido un periodo evidente de muy alta demanda sobre el consumo de datos particularmente. Nosotros hemos tenido meses, particularmente durante el periodo de menor movilidad, donde la demanda de datos llegó a subir un 50% por usuario y en términos globales. Eso es enorme y pone naturalmente sobre la red de telecomunicaciones una gran presión para poder mantener el pulso de la vida misma de la gente, porque a ver, el Internet hoy es la vida, es la sangre del cuerpo, ¿no? O sea, para trabajar, para entretenernos, para cuidar nuestra salud, yo diría que hasta para querernos dentro de las familias y los amigos, necesitamos eso. Entonces, la primera responsabilidad es mantener ese sistema funcionando con esta alta demanda, y en un momento donde también había, si se quiere, un retaseo, una restricción o una limitación de la capacidad de respuesta por la propia pandemia, que afectaba a trabajadores de la propia empresa que están en regímenes especiales de dedicación o de teletrabajo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurre eso, y ocurre que por la propia situación de la pandemia la gente cambió absolutamente sus hábitos de trabajo. Es decir, había una red de infraestructura de datos y de móvil que estaba diseñada o desarrollada o desplegada a lo largo del país y de Montevideo particularmente para atender las demandas en función de lo que la gente hacía normalmente, que era ir a trabajar a ciertos lugares, por ejemplo Ciudad Vieja o los centros donde se concentran las oficinas, y de noche pernoctaba en sus casas y se dedicaba quizá a mirar una serie. Y de repente radicalmente esto se alteró. La gente, en vez de trabajar en un lado, empezó a trabajar en otro. Entonces el dimensionamiento de la red le puso presión en algunos puntos, ¿no? Es decir, en algunos lugares realmente hubo una situación extraordinaria que hubo que atender, agregando capacidad, agregando radiobases, agregando espectro, agregando antenas. Pero bueno, creo que lo vivimos en muchas familias. De repente, en una casa que estaba vacía a lo largo de todo el día, de un momento para otro teníamos de repente a los miembros de la familia que teletrabajando, al hijo educándose, a otro entreteniéndose. Entonces eso realmente puso presión, y cuando uno analiza con el Big Data, digamos, ¿no? que tenemos esas capacidades en Antel, cómo fue, si se quiere, la relación entre la cantidad de reclamos y fallas de Internet, y lo coteja contra la movilidad, se equiparan exactamente. O sea, indudablemente, a mayor movilidad hubo menos fallas. A menor movilidad, cuando está todo el mundo sentado, enchufado, ahí lógicamente se generó esa. O sea que al final del día, esta cliente Rocío
En su percepción es probable que sí tenga... ¿Y Antel tiene cómo reaccionar o ha visto la forma de reaccionar ante ese cambio de las costumbres y del uso? Sí, ha reaccionado aumentando la capacidad de sus radiobases, dotando de mayor capacidad de espectro, instalando antenas. Esa es la situación. Pero bueno, estamos volviendo también a la normalidad. Y eso también se observa claramente en las estadísticas de reclamos y de fallas. Hubo un debate en los últimos años a propósito de la inversión que Antel realizó en el tendido de fibra óptica al hogar. Sí. La distribución en el territorio nacional de la fibra con una gran extensión. ¿Para usted fue excesiva esa inversión? A ver, hay quienes sostienen que sí. Yo, francamente no quiero entrar en ese debate. Había que estar en ese momento para tomar la decisión. La fibra óptica es una fortaleza de la red de Antel. Yo creo que es una buena cosa. Realmente hay pocos países que tengan este nivel de penetración. Justamente, desde el sector privado aplauden lo que se hizo en esa materia. El sector de las TI entiende que ahí hay una carta de presentación de Uruguay al mundo, por ejemplo. O sea, tenemos una red de fibra óptica extraordinaria en cuanto a su penetración, de buena calidad técnica y que nos permite precisamente dar un servicio a nivel de internet de buena calidad. Y ahora en la pandemia fue clave, de algún modo, con estas turbulencias que quizá la crítica no viene tanto por ese lado, sino a la manera que quizás se gestionó ese proyecto de inversión, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de a qué ritmo se hizo, ¿sí? Creo que todo el mundo sintió en algún momento que se desplegó ese proyecto con un ritmo que no parecía óptimo en cuanto a lograr las mejores condiciones para su desarrollo. Hubo un momento donde estaba en gran medida la red desplegada, pero no se llegaba a tener la capacidad desde la empresa, incluso la capacidad de las empresas para instalar y hacer las conexiones al hogar, con lo cual hubo un proceso quizá un poco desordenado en la gestión de ese proyecto que, bueno, le pone una lupa respecto nuevamente a la manera en que se gestionó el proyecto desde el punto de vista de su desarrollo, de su eficiencia, por decirlo así. Pero bueno, a mí me parece que tener fibra óptica es una buena cosa. Yo tampoco digo que el Antel Arena me pareció costoso, me pareció innecesario, me pareció fuera de los cometidos legales de Antel, fuera de lo que era el objetivo de poner servicio a los clientes. Ahora, después que uno lo ve y está ahí, digo, que es lindo y que es una infraestructura de primer nivel, eso yo no lo cuestiono. Ya que vuelve a aparecer el Antel Arena, aprovecho para preguntarle, es un hecho, ahí está, el Antel Arena es un hecho, más allá de toda la controversia, más allá de la discusión a propósito de cuánto costó y más allá de incluso la sospecha que se han planteado de que puede haber habido procedimientos de compra irregulares. Eso se planteó, por ejemplo, desde el directorio de Antel en la auditoría que se difundió a fines del año pasado. Pero el Antel Arena está allí. Entonces, ¿cómo lo va a manejar este nuevo directorio en esta etapa nueva? ¿Qué va a pasar con el Antel Arena? Creo que en gran medida tiene un pecado original, un problema de concepción original, y es que es un negocio que difícilmente pueda ser de retorno económico para Antel, porque este tipo de emprendimientos, su capacidad de generar retornos económicos o beneficios económicos está en gran medida dado con la ecuación ¿cuánto invertís para poder recuperar? Y la inversión fue tan excesiva que, como bien lo indicaba tanto el ministro Paganini como el director de Planeamiento y Presupuesto, no hay capacidad de que tenga retorno ni en 100 años. Entonces lo que tenemos que hacer es manejar ese proyecto con la mayor eficiencia posible. Allí hay un gerenciador que fue contratado, que tiene un contrato firme con Antel por bastantes años más todavía, que tiene la obligación de manejar eso con profesionalismo. Y desde Antel tendremos que lograr que no se nos vayan recursos que deben dedicarse a los clientes para mejorar las telecomunicaciones en un espectáculo. O sea, yo no quiero subsidiar espectáculos, ni quiero que desde Antel se desvían recursos para el Antel Arena, claramente. Le pregunto por otra inversión
de las autoridades anteriores en Antel, el data center en Pando. Sí. El año pasado se inauguró una nueva sala. En esa ocasión usted estuvo y elogió esa infraestructura que está operativa desde 2016, que implicó una inversión de $50 millones. Dijo: la empresa pública ratifica su pulso inversor, mantiene el liderazgo tecnológico con la concepción de ubicarse en el centro de un ecosistema que facilite el esfuerzo y desarrolle la economía nacional. ¿Qué va a pasar en particular con el data center entonces? El data center a ver, nosotros no nos podemos pelear contra las cosas, ¿no? O sea, no nos vamos a pelear contra la fibra óptica ni contra el data center. El data center está allí, es una infraestructura formidable, le ofrece ¿excesiva? Y bueno, si uno... Siento en el tono con el que está respondiendo la pregunta que tiene la impresión de que acá como que se pasó la inversión. No, a ver, yo no puedo decir que se pasó o no se pasó, porque lo que a veces uno ve es que no estaban los planes de negocio cuando se tomaban estas decisiones de inversión. Ese es un diagnóstico. O sea, muchas veces se pusieron los bueyes antes de la carreta. Esa es una realidad de gestión. El data center es un instrumento útil, y creo que se pondría el foco en esas palabras que usted leyó respecto a Antel como ecosistema, o sea, como centro de un ecosistema. Las telecomunicaciones hoy invaden absolutamente todos los aspectos de la actividad económica, productiva, industrial, social, educativa. Y van a invadir más a partir de la llegada de la 5G, por ejemplo. Y van a invadir Internet más a partir de la llegada del 5G. El 5G supone la capacidad de conectar 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Quiere decir que nosotros vamos a tener conectados a través de Internet los vehículos, el monitoreo de la salud, la educación, los dispositivos, las vacas para la producción rural. Vamos a tener las vacas conectadas, vamos a tener sensores para ver cómo está la humedad de la plantación de soja. Es decir, va a estar en todo. Entonces, hay que tener el cuidado de que, como las telecomunicaciones están en todos lados, de no caer en la tentación, en el hibris, de pensar que Antel se puede dedicar a invadir todos los terrenos y hacerlo todo. Creo que Antel tiene que definir precisamente que su papel es brindar esos servicios de telecomunicaciones que son básicos, de núcleos centrales en el core de nuestro negocio, para que estas actividades se puedan desarrollar, y ver de qué manera participa en esa creación de valor con los distintos socios, alianzas, desarrolladores. Es decir, yo no me puedo poner a hacer videojuegos desde Antel. No es mi papel, no lo sé hacer. Cuando a veces digo no lo sé hacer, dicen, bueno, si no lo sabe hacer, váyase. ¿Sabe una cosa? Yo no sé hacer todo, y nadie sabe hacerlo todo en este mundo. Entonces tenemos que encontrar la manera en que nosotros permitamos que la energía emprendedora, impulsora de esos desarrolladores, de esos muchachos jóvenes de software que hacen cosas maravillosas en el Uruguay, tengan la plataforma adecuada, la calidad de los servicios adecuados y los precios adecuados para que nosotros podamos crecer, ellos puedan crecer y nuestra economía sea más competitiva, pueda brindarle servicios al mundo y ayude a generar laburo para los uruguayos. Entonces, esa es la concepción que tenemos. Entonces, ¿el data center dónde está? Bueno, está ahí. El data center es una infraestructura que tenemos que rentabilizar, que tenemos que permitir que sea usada, que tenemos que vender, que tenemos que ofrecer, para que liberemos las posibilidades de que se desarrolle, se ayude a catalizar el desarrollo de estas nuevas formas de hacer, estas nuevas modalidades de negocio que surgen a partir de la tecnología. Uno de los objetivos del data center era vender servicios en la región, vender al exterior. Eso, ¿qué está pasando? Y bueno, tenemos una región un poco complicada, bueno, ¿verdad? Ahora sí, claro. Eso es una realidad. Y parte de la inversión también tuvo que ver con el cable, con la red de cables submarinos, con algunas inversiones que ha hecho Antel en la Argentina. Hasta ahora estas inversiones no han sido rentables, esa es una realidad, pero no lo decía en broma, la región está realmente convulsionada. Hacer negocio de telecomunicaciones con la Argentina es realmente un problema de lo que es la incertidumbre, de lo que son las restricciones financieras, los problemas cambiarios. La infraestructura todavía no está pronta. Este año en Antel vamos a decidir completar las últimas inversiones que faltan para que eso quede
que de pronto, pero creo que esa concepción es válida. El Uruguay siempre fue y debe ser un país que debe mirar hacia afuera, porque es la única manera de crecer. Y en la medida que podamos ofrecer servicios de calidad, tecnología y conocimiento experto de nuestra gente, capacidad profesional, vamos a poder hacer cosas hacia afuera. Afortunadamente hay proyectos. Es notorio que hay gente que está pensando en instalarse en el Uruguay para llevar adelante proyectos de esta naturaleza. ¿Cuáles destacan como viables, como cercanos? El mercado lo dice, el mercado lo dirá, pero la realidad es que la exportación de software en el Uruguay es una industria pujante, y en gran medida también se basa en que tenemos sí una red de comunicaciones que lo permite. Ya volvemos, viene la tercera parte de esta entrevista. Ingeniero Gurméndez, hay preguntas también a propósito de un episodio que la semana pasada conmovió, ¿no? El lunes de la semana pasada, el servicio de internet de Antel estuvo cortado para buena parte de sus clientes durante un par de horas. Fue una caída grave, si tenemos en cuenta lo importante que es el acceso a internet hoy para personas, para empresas, para organizaciones. ¿Ya está determinado qué fue lo que ocurrió? Sí. Allí los técnicos hicieron un diagnóstico de lo que ocurrió y, como siempre, cuando ocurren este tipo de cosas no es una sola causa, siempre hay distintas razones por las cuales algo ocurre. Claramente en este caso creo que fue un tema de un procedimiento, una maniobra que se llevó adelante de una forma que junto con otros elementos más que coadyuvaron a la situación generaron este fenómeno. O sea, fue una maniobra que tuvo que ver con una actualización de software en unos dispositivos que de alguna manera manejan lo que es el enrutamiento de las comunicaciones de internet, y esa situación se realizó de una manera que afectó la capacidad instalada y su contingencia. ¿Pero fue un error humano entonces? A ver, yo creo que fue un error de un proceso que se siguió. O sea, no fue una falla técnica, fue una actualización de software que procuró resolver una situación de falla que estaba ocurriendo, que no estaba causando dificultades para los clientes, pero la manera en que se realizó se siguió con un procedimiento que no fue adecuado. ¿Vio cómo reaccionó el sindicato? No creemos en casualidades, investigamos causalidades, dijo por ejemplo Sutel. Advirtió que iba a hacer una investigación propia al respecto, como parte de esa sospecha de que se está desarmando Antel, debilitando Antel, ¿no? ¿Ha tenido diálogo con el gremio a propósito de este caso o de otros? A propósito de este caso no hemos tenido todavía la oportunidad de conversar. Zapatero a sus zapatos, ¿verdad? O sea, nosotros como... ¿Qué quiere decir con eso? No, yo digo que yo como administrador de la compañía tengo que identificar las causas, tengo que entender qué fue lo que falló, y tomar las medidas y las providencias para que esto no vuelva a ocurrir en este caso y en otros y similares. Y lo vamos a hacer profesionalmente como se debe hacer. Y es la única razón. Acá hubo una falla de procedimiento, una falla de una maniobra, de la manera en que se llevó adelante, y no hay otra cosa que eso. Usted ha enfatizado acá y en otros reportajes, no hay nada de eso, no se está debilitando Antel. Prueba, entre otras cosas, es la cifra, las inversiones, lo que se invirtió el año pasado, lo que está previsto invertir este año. De todos modos, sí ha habido recortes, ha habido ajustes en gastos, ¿no? ¿Cómo define el criterio de esos ajustes? Y yo creo que hay que no ahorrar, hay que ahorrar en lo que puede ser superfluo, en lo que no tiene un impacto directo hacia el servicio al usuario, en lo que tiene que ver con lo que puede ser un despilfarro. Yo diría, si lo único que estamos desmantelando es el despilfarro.
Y eso fortalece. Y la publicidad, ¿cuál por ejemplo, la publicidad creo que está muy claro, ¿no? La publicidad creo que está muy claro. Siempre las cosas se pueden hacer mejor, siempre. A ver, yo espero tener al revés, creo que deberíamos tener en el sindicato el socio que nos ayude a tener una empresa con un manejo más eficiente y un manejo más competitivo. Es la preocupación central que yo tendría como trabajador, de estar en una empresa que tenga la capacidad de mantener su liderazgo, de mantener su posición en el mercado y de ser competitivo. Una de las decisiones que provocó más polvareda fue el cambio de criterios con respecto al sponsoreo de actividades. En particular, para algunas de ellas, ¿no? El propio fútbol, el carnaval, el básquetbol. ¿Terminó asentándose, digamos, una política en esa materia? A ver, a usted le gusta el fútbol, a mí me gusta el fútbol. A casi todos los uruguayos les gusta el carnaval. A todo el mundo le gusta el básquetbol. Ahora, es la plata de la gente y de nuestros clientes. O sea, la función de Antel y la responsabilidad de Antel no es llevar adelante el mecenazgo de cuánta actividad cultural, deportiva o beneficiosa haya, por suerte. Pero no es nuestro rol central. Cuando uno administra un presupuesto de propaganda, de publicidad, lo que tiene que estar pensando es si ese es el lugar adecuado para invertir, para que yo pueda ofrecer y pueda vender más celulares, pueda vender más datos, pueda vender más fibra óptica, pueda vender más internet. Entonces, per se, yo no digo el fútbol está mal, o el carnaval está mal, o el básquetbol está mal. Las empresas lo hacen. Empresas competidoras nuestras deciden sponsorear ciertas actividades porque tienen presencia, y a mí me parece bien. Y yo no me voy a negar ese instrumento como empresario, de decir, ¿sabe, Cotelo? Mañana yo voy a poner unos pesos en un partido de fútbol porque me van a ver tantos cientos de miles de espectadores que están dentro del segmento objetivo de este producto que yo quiero vender en esta campaña, en este momento, a este precio. Y al final pongo la plata y mire, fue buena la campaña porque logré mis objetivos comerciales. Esa es la regla misma del marketing y de la comercialización. Entonces, a priori, yo le diría, lo que tenemos que hacer es ver bien dónde invertimos nuestros recursos y qué retornos tienen. Entonces no digo ni que sí ni que no, digo seguramente, y es una realidad, las cantidades que hemos invertido en esas actividades es excesiva. La manera en que se tomaron las decisiones de auspiciar ciertas actividades tuvo sesgos o lógicas que no parecen condecir con este objetivo comercial o de marketing profesional del que nosotros hablamos, porque no había muchas veces ese tipo de objetivos. Entonces ahí es donde creo que está el cambio. ¿Por dónde pasa? Bueno, evidentemente las cifras eran muy abultadas. Casi el 70% o más del presupuesto de publicidad de Antel se concentraba en actividades de marca, de presencia institucional, de branding, de presencia había un humorista muy gracioso que decía, lo ejemplificaba, me parecía muy bueno, decía, en una época uno caminando por 18 de julio, se quedaba quieto y le ponían un cartel de Antel en la cabeza, en la frente. Bueno, eso sí es como que fue un exceso. Y entonces lo nuestro es otra cosa, es una cosa más prudente, vamos a ir, vamos a analizar, entonces vamos a estar allí cuando haya que estar y con el dinero adecuado, y de una perspectiva, mirándolo de la perspectiva de la empresa, y no otra. ¿Y cómo manejó o cómo administra la reacción? Porque hay instituciones deportivas, hay conjuntos de carnaval, hay cantidad de personas que dependían de esos ingresos, ¿no? Correspondieran o no correspondieran, fuera correcto o no correcta la política, esa especie de subsidio, entre comillas, existía. ¿Cómo se da respuesta a las inquietudes en esa materia? Nosotros vamos a mirar de la perspectiva de la empresa, de la perspectiva de Antel, y vamos a tratar de encontrar la manera óptima y eficiente de canalizar los recursos hacia estos lugares, tratando de obtener el retorno adecuado. Tendremos que obtener más por menos. Ingeniero Gurméndez, por supuesto que la agenda en una entrevista con el presidente de Antel es casi infinita, así que vamos a agregar una pregunta más y nada más. Apareció mencionado ya en esta charla 5G, la tecnología 5G. Concretamente, ¿con qué plazos se está manejando Antel? ¿Qué pasos se está dando hacia la tecnología 5G de celulares? Es uno de los elementos competitivos.
es parte de nuestra estrategia de competencia. ¿No va a responder entonces? Sí, le voy a responder. Es evidente que 5G es una realidad tecnológica que se impone en el mundo. Nosotros estamos trabajando en la instrumentación de 5G. Estamos invirtiendo en capacidades en nuestras radiobases de manera de que el 5G se pueda desarrollar. El 5G ofrece distinta. ¿Qué es el 5G? Vamos al principio. El 5G es la capacidad de tener, como decíamos, infinidad de conexiones por metro cuadrado, y además muy alta ancho de banda y muy alta velocidad, ¿sí? Entonces permite el desarrollo de nuevas aplicaciones o nuevas soluciones empresariales y a la actividad industrial. A ver, puede venir el mundo de la telemedicina, puede venir el mundo del manejo de la logística industrial en una planta, o el manejo de la logística de una terminal portuaria, o una solución específica para una aplicación educativa, o el control de flotas. Entonces, lo que Antel va a tener seguramente que como estrategia es encontrar en aquellos 3 o 4 modelos verticales, como se les llama, de negocios, en los que podamos instrumentar soluciones para estas actividades, ¿sí? Creo que lo que vamos a ver es... Ustedes están haciendo pruebas con radiobases en el interior. Nosotros estamos haciendo pruebas con radiobases en el interior para datos y servicio al cliente. Estamos haciendo pruebas en el interior, en alguna localidad, por ejemplo, en conjunto con el Ministerio del Interior, para el despliegue de cámaras de seguridad. Solís de Mataojo, 5G, ¿no? Correcto. Y estamos también en algunas aplicaciones específicas, verticales, industriales, con algunas empresas privadas haciendo algunas experiencias. Entonces creo que lo que vamos a ver es el despliegue de 5G para ciertos negocios en particular, y un gradual despliegue del 5G a nivel masivo, o a nivel de los clientes domiciliarios o móviles. Naturalmente que tiene un ritmo. Los terminales para 5G están apareciendo en el mercado, o sea, eran una de las restricciones para el despliegue de la red. Estamos atravesando una situación económica particular, no todos los clientes están en condiciones hoy de estar invirtiendo en un aparato de 5G sofisticado, así que creo que vamos a ver ahí un despliegue gradual del 5G para nuestros clientes en los próximos años. Ingeniero Gabriel Gurméndez, presidente del directorio de Antel, gracias por acompañarnos esta mañana. Seguimos conversando, quedan unos cuantos temas para los próximos meses. Muchas gracias, Emiliano. Ya volvemos. Espero que sean los próximos años. ¿Cómo en los próximos años? Digo, tenemos para hablar muchos años. Ah, no, pero en los próximos meses en particular va a haber. Ahora mismo, con estos temas o con alguno de estos temas vamos a retomar, porque lo que viene es la tertulia, que hoy es Mesa TIC.